Ok, entonces, am, entusiasta, y eso es cierto. Hoy, si el Señor lo permite, voy a dar una prédica acerca del gozo del Señor. Y el gozo del Señor, el Señor me ha am, puesto en el corazón. No necesariamente quiere decir que nosotros estamos riéndonos y, am, como quien dice que estamos brincando y saltando de alegría todo el tiempo, pero sí debe de decir que nosotros estamos contentos acerca de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas y estamos entusiasmados por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Um, entonces, entusiasta, eso es muy importante. Entonces, aquí, muy importante. Me gusta lo que ellos pusieron en el libro. El líder imprime positivismo. Sí, positivismo. A todo cuanto hace. Sin importar las circunstancias que le rodean. Vamos a ir a 2 Corintios 4. Vamos a ir al versículo 16. A 18. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Verdad? Uno se mantiene animado, uno no se quiere rendir, uno está entusiasmado acerca de lo que el Señor está haciendo en su vida. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que uno se está desgastando, ¿verdad? Yo no me estoy poniendo más joven, me estoy poniendo más viejo, pero por dentro me estoy renovando. Como yo digo, cada día me estoy acercando un día más cerca de estar con Cristo por siempre en el cielo. Mis días mejores, aleluya. Oh, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Mis días mejores están por delante, no están por detrás, porque yo voy a estar en el cielo por siempre con Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Imagínense que nosotros estamos yendo de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo es temporal, pero las que no se ven, las cosas espirituales, son eternas. Amén. Entonces, uno que entiende eso no se desmaya. Siempre está de buen ánimo porque está haciendo sus obras para Cristo, ¿verdad? Y cuando se desmaya, va donde Cristo para que se levanta de nuevo, para que se pueda levantar de nuevo. Um, y eso es muy importante, ¿verdad? Yo voy a poner eso aquí. Esto es muy importante. Cuando uno se cansa, ¿okay? Va al menos el líder debe de ir al menos una vez al día
pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo, con Dios, en el nombre de Jesucristo, por supuesto. Y así disfrutar la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese tiempo debe incluir mayormente adoración, para que el líder pueda ser renovado, refrescado y restaurado. En ese tiempo, el líder debe de confrontar cualquier cosa negativa que ha entrado a su espíritu, alma o cuerpo, para que Dios le sane. ¿Verdad? O sea que eso es muy importante, mantener ese entusiasmo, porque si tú pierdes el entusiasmo, ¿cómo vas a impartir entusiasmo en los demás? Ahora, nosotros ya hablamos de esto, que uno tiene que ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso ya está exactamente puesto aquí, pero cuando hacemos el examen se va a tener que resumir para que no es tan confuso, ¿verdad? Y que no haya preguntas que como que están preguntando casi lo mismo y la gente se confunde, por eso no saben responder. Entonces, pero la idea básicamente es aquí en este punto, y es cierto, nosotros referimos a este punto la clase pasada. El líder tiene que ser íntegro, tiene que ser una persona justa, tiene que ser un ejemplo. O sea, que tiene que ser un ejemplo de integridad. Su vida se tiene que tiene que someter a la palabra de Dios. Y entonces el líder será un ejemplo de integridad. Entonces vamos a ir a Tito 2, 7 y 8. Tito 2, 7 y 8. Se puede empezar en el 6 porque el 6 es el comienzo de la oración gramática. Empezar en las 6. Siempre es bueno tener el contexto de un pasaje. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea que él está escribiendo esta carta a Tito y él, el apóstol Pablo era un mentor espiritual, un padre espiritual para Tito, al igual que para Timoteo. Y entonces aquí dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras. Ahí lo dice todo, ¿verdad? Tenemos que ser un ejemplo, lo mejor que podamos ser, de buenas obras si vamos a ser líderes. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, no cogiendo la palabra de Dios como un juego, ¿verdad? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Aleluya. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces tenemos que ser ejemplo. Y claro, la palabra tiene que ser sana. No estamos usando la palabra con motivos incorrectos. No estamos usando la palabra para ganancia deshonesta o para manipular, sino es una palabra sana, íntegro. Aleluya. Entonces, nada más mirando unos apuntes aquí. Seguro de sí mismo. Parte de la personalidad del líder es que es seguro de sí mismo. Claro, y esa seguridad se basa en la relación que el líder tiene con Jesucristo. Porque no es en nuestras propias fuerzas, es en la fuerza que nos da Jesucristo. Si vamos a primera de Juan 4:4. Muy importante ese punto. Aquí dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo y por eso podemos estar seguros. Amén. Entonces si yo voy también para mantener el apoyo en las escrituras de lo que estoy diciendo, 1 Corintios 3 es uno de los pasajes que lo apoya. Siempre incluyo el 17 porque es muy importante recordar. Pero en realidad yo puedo poner este punto nada más con el 16, 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que el que está en nosotros, como creyentes, seguidores de Cristo, es el Espíritu Santo. Y Él es Él es el que es mayor que el que está en el mundo. Y por eso podemos podemos estar seguros de nosotros mismos. Amén. Entonces, otra cosa aquí. Uno es seguro
de sí mismo se atreverá a seguir adelante la misión que Cristo le ha dado, y también se atreverá a enfrentar nuevos retos. Confiando que Dios hará que tengan éxito, que tenga éxito en cuanto a ellos. Entonces, vamos a números. Que te bendiga, Google. Números 13:30. Mi esposa estaba comentándome de la conquista de la tierra prometida, los tiempos de Moisés. Y los que eran líderes verdaderos, eran como Caleb y Josué, de los espías, nada más ellos sobrevivieron. ¿Y qué dijo Caleb? En números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y eso no es basado, claro, no es basado en la fuerza de Caleb, es basado en las fuerzas del Señor, ¿verdad? Como dijo Josué en ese mismo tiempo. Si vamos a números 14:9. Dijo Josué: por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. O sea que él no se estaban basando en la fuerza de ellos, sino en la fuerza del Señor. Vamos también a ir a Romanos 8:37. Hablando de todas las persecuciones, y en medio de todas esas persecuciones, el Señor puso al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que toda esa relación fuerte con el Señor lo que nos da es seguridad en nosotros mismos. Y este pasaje es bien, bien fuerte también. David con Goliat. Sigo orando por Ucrania, porque si Dios puede hacer, no es la primera ni la última vez que Dios puede derrotar a un enemigo más grande.
porque nadie es más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier otra persona, cualquier otra fuerza, cualquier otro país. Vamos a primera de Samuel 17. Cuarenta y 47. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano, dijo David a Goliat, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza. O sea, que no importa las armas que tiene el enemigo, porque el del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Entonces, la semana pasada hablamos de ser una persona confiable. Confiable. Entonces, hablamos en ese punto de que trata a los demás como quiere ser tratado. Quiero ver qué otro versículo usamos. Confianza. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, una cosa muy importante en cuanto a ser confiable es que es una persona no solamente que es confiable en el sentido de que guarda información confidencial bien, o sea, que solamente revela la información confidencial en caso de que sea como, en caso de que sea como un riesgo para la persona, o sea, que si la persona se va a suicidar, se piensa suicidar o se piensa hacer daño o piensa hacer daño a otra persona, ahí sí uno tiene que romper la confidencialidad, pero no solamente eso, sino también cumple con lo que promete hacer. Y esto es muy importante. Y dice que va a hacer algo. Lo hace y lo hace con excelencia. Si no lo puede hacer, alguna emergencia, avisa al líder. Al líder que le supervisa de una vez para que el supervisor pueda buscar a otra persona para reemplazar o para cubrir ese deber. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante.
porque un ministerio es muy difícil llevar a cabo un ministerio si uno delega un trabajo a alguien y no lo hacen. Entonces, el ministerio se limita en lo que se puede lograr porque los pastores no lo pueden hacer todo. Un ejemplo perfecto de esto se encuentra en Hechos. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, no iban a poder hacer el ministerio a que Dios les había llamado con plenitud. Los 12 apóstoles originales, bueno, no originales, pero los 12 apóstoles, porque Matías no era entre los originales, sino fue elegido para tomar el lugar de Judas Iscariote. Pero la cuestión es que los 12 apóstoles principales en ese tiempo no podían hacer su trabajo bien si tenían que ocuparse de, de la administración de la congregación. Entonces buscaron a 7 personas más para trabajar y dijeron y eso era para distribuir comida, distribuir ayuda. No era para oración, no era para otras cosas, era para servir a las mesas. Y entonces tenían que ser de buen testimonio para ese trabajo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para ese trabajo. O sea, que parece que, no, que servir a las mesas tal vez no es algo espiritual, pero es muy espiritual. Cualquier cosa que uno esté haciendo en el ministerio es muy espiritual. Y si las personas principales en el ministerio, los supervisores del ministerio, no pueden contar con las personas a quienes están delegando ciertos deberes, ciertos deberes en el ministerio, entonces se tiene que limitar lo que se puede hacer en ese ministerio, porque las personas que están supervisando no pueden hacer todo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos planificando tener esa reunión en que vamos a ver el interés de las personas en hacer diferentes trabajos en la iglesia, porque si las personas no ayudan a las personas que están a cargo que están trabajando más en este momento, el ministerio puede seguir, pero no se va a poder crecer como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Sobre todo porque mi petición es que yo no quiero que yo no quiero hacer las cosas mal hechas. Yo quiero hacer las cosas como se deben de hacer. Y eso es haciendo todo como si fuera para el Señor. Colosenses 3:23. Que no le falte nada a nadie por participar en la iglesia, ¿verdad? Y antes de salir de Hechos 6, aquí dice que por haber conseguido a esos diáconos, ¿verdad? Le impusieron manos y crecía la palabra del Señor, versículo 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Imagínense, hasta los sacerdotes, los religiosos se convirtieron. Pero todo era a base de ¿qué? Tener líderes, tener diáconos, que eran personas confiables, eran personas que si se le decía, ok, tú vas a servir a las mesas, servían a las mesas. No era que los apóstoles principales tenían que averiguar, no, se sirvió a la mesa bien o no, o qué. No, lo que ellos le mandó a hacer, lo hicieron y por eso la palabra podía crecer. Y yo como pastor, eso es una de las áreas que yo les digo que más frustración me da. Y yo muchas veces no lo hablo porque
yo quiero decir todo, la palabra dice que la fe obra por el amor y yo estoy tratando de no decir nada nunca en ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice en Santiago 1:20, pero en realidad es bien frustrante cuando uno delega un trabajo a alguien y después a los 3 meses, los 2 meses, lo que sea, porque a veces uno no tiene tiempo de chequear todo el tiempo, averigua que lo que se dijo que se iba a hacer no se hizo. Entonces uno termina haciendo lo que estaba supuesto a delegar y es hasta más trabajo porque uno tiene que chequear lo que se iba a delegar, lo que se delegó y también tiene que hacer lo que se delegó. Colosenses, por eso a veces yo como pastor, cuando la gente me trae nuevas ideas, yo digo, es una excelente idea, pero no lo quiero hacer ahora porque yo sé que a veces la gente trae ideas, pero después termino yo o unas cuantas personas más, las mismas personas, haciendo lo que se necesita hacer para que esa idea se lleve a cabo. Vamos a Colosenses 3 porque eso es muy importante cuando hablamos de ser confiable, porque no solamente es guardar la confidencialidad y tratar bien a las personas, sino también es ser una persona que cumple con lo que promete hacer. Colosenses 3. ¿En qué versículo empezamos? Sí, 23. Y esto es tan importante. Es por eso que yo trato de hacer todo lo que yo hago con excelencia, que sea en el trabajo secular, que sea donde sea. Y en los trabajos seculares, para la gloria del Señor, casi siempre me aprecian por eso mismo. Y trato de ser una persona humilde, que yo sé que yo no soy perfecto, no soy la flor que más vuela, hago errores y todo, pero como trato de dar mi mejor esfuerzo, la gente muchas veces terminan apreciándome. Dice aquí, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, imagínense si se le delega a alguien un trabajo, por más mínimo que sea, ¿verdad? Esa persona está sirviendo al Señor y la persona que lo coge como un relajo o lo ignora o no lo puede hacer y no avisa a su supervisor y después se encuentra de que eso no se hizo, ¿verdad? No le ha fallado tanto a la persona supervisando, al humano, ser humano supervisando, sino has fallado al mismo Señor. Entonces, aquí, Lucas 16. Después de esto, hay como 3 puntos más, entonces vamos a tomar un receso para que puedan expresarse, hacer preguntas, comentarios, pero quiero terminar al menos con más o menos la mitad de la lección antes de tomar ese tiempo. Lucas 16, alrededor del versículo 10, sí. Aquí dice, el que fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea que a veces uno piensa, no, ¿qué yo estoy haciendo para el Señor? Esto nada más es una cosita que me han delegado en la iglesia. Tal vez yo estoy dando clase a los niños una vez al mes, o tal vez yo estoy limpiando, o tal vez yo estoy haciendo cualquier cosa. Pero sabes que el Señor te está probando si vas a ser fiel o no. Un perfecto ejemplo que yo les puedo dar. Yo empecé en el ministerio, cuando yo empecé a trabajar para el Señor, yo daba clase de niño. Yo me acuerdo una vez yo estaba en una obra en la iglesia y nada más tenía 2 líneas, pero yo yo creo que era un ángel y nada más con 2 líneas. Y eso que yo cantaba bien y todo, pero nada más me dieron 2 líneas para cantar. Y yo traducía en la iglesia. Y yo traducía básicamente para mi abuela. De vez en cuando venía otra persona
pero yo traducía no adelante, sino por audífono, y traducía los miércoles para el servicio de entre semana, los viernes para la oración y los domingos. Y entonces, pero yo era fiel, y al ver que yo era tan fiel, y después yo coordinaba que otra gente me ayudara con la traducción, pero al ver que yo era tan fiel, el Señor me promovió, que mi mentor espiritual en ese tiempo, el pastor principal de esa iglesia, dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no empiezas un servicio en español? Porque él veía que yo era una persona fiel. Entonces, eso es, en lo poco, si tú eres fiel en lo poco, también vas a ser fiel en algo más grande. Y el Señor quiere ver, te quiere probar, porque no te quiere poner en una posición que te va a hacer daño, que va a ser demasiado grande para ti. Si tú no puedes manejar algo pequeño, ¿cómo vas a manejar algo más grande? Okay. Entonces, habiendo terminado ese punto, yo voy a dejar de grabar para coger sus ideas, sus comentarios y sus preguntas. Ok, pues la parte 2 de la clase, ya vamos a hablar de que el líder debe de ser disciplinado. Eso es muy importante. Disciplinado. Somos soldados en el ejército de Dios. Y entonces un soldado no tiene que estar dispuesto a pelear todo el tiempo. Que hoy yo estoy cansado y por eso yo no puedo cumplir, yo lo hago otro día. No. Si yo no fuera a la iglesia cada vez que yo estuviera cansado, hermanos, no habría iglesia, sinceramente. Uno tiene que fortalecerse en el Señor. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea que tenemos que estar corriendo siempre esta carrera de Cristo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea que a veces se va a sentir dolor, a veces se va a tener que abstener de algunas cosas, como dijo mi esposa, a veces vamos a tener que ayunar según el Señor nos guía. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tú sabes, por ejemplo, el pastor, cuando nadie va a la iglesia, esos domingos como el domingo pasado que la asistencia estuvo bien baja, yo tuve que estar ahí, ¿verdad? Uno sigue corriendo todo el tiempo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que uno tiene que, al igual si uno fuera un atleta, ¿verdad? En lo físico, uno en lo espiritual tiene que ser disciplinado. Y a veces, como los atletas golpean su cuerpo, ¿verdad? Para mantenerse en forma, ¿verdad? Mantienen una dieta estricta a veces o están haciendo ejercicio. Nosotros en lo espiritual tenemos que hacer lo mismo. Aleluya. Y lo hacemos con gozo, con entusiasmo, porque estamos sirviendo al Señor. Aleluya. Esto es importante también. Yo creo que hablamos de la perseverancia. Hemos hablado de la perseverancia mucho. Yo no sé si está abajo. Voy a tener que chequear los apuntes de la semana pasada en otra ocasión, yo creo. Pero el líder tiene que ser perseverante.
Y para este punto vamos a ir a 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces tenemos que sembrar para poder cosechar. Otro pasaje muy importante que a mí me encanta, si me acuerdo bien, es Filipenses 3. Filipenses 3, 8. Este es muy fuerte. Filipenses 3, 8 hasta 11. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que todo en comparado con conocer a Cristo es basura. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Esa es nuestra meta principal, y el poder de su resurrección. Y mucha gente quiere el poder, pero aquí es la cuestión, y la participación de sus padecimientos. O sea que tenemos que perseverar por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones. Aleluya, oh aleluya, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Verdad? Tenemos que perseverar, hermanos. No podemos ser de un día entusiastas y el otro día ya como que fríos para el Señor. Y eso me lleva también a la parábola de la semilla en la buena tierra. Vamos a ver 100 por 1. Si lo encuentro rapidito aquí. No están mis apuntes, pero Mateo 13. La parábola del sembrador. Mateo, eso es 13, yo creo. Mateo 13, 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, que personas que de una vez pierden lo que recibieron. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es un entusiasmo, pero temporal. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que vemos ahí que vemos que uno tiene que perseverar. El que fue, ya yo voy a copiar esto, porque ya yo lo tengo. Pasaje que yo quería.
Entonces aquí, pedregales, pero a ver. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mucha gente, no, se entusiasman con venir a la iglesia, después consiguen un trabajo el domingo y ya no vuelven más. Y se hace infructuosa. Su trabajo, su dinero es un ídolo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que ahí es donde vemos ser perseverante, cuando uno puede dar fruto. Amén. Y entonces, reproductor, el líder se reproduce. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante. Da continuidad al ministerio. Como yo estaba diciendo, yo siempre trato de hacer que no dependa de mí solamente parte del ministerio, porque cuando eso pasa, esa parte del ministerio está débil. Sí, porque si algo me pasa a mí, esa parte del ministerio no va a seguir. Siempre debe haber al menos como 3 personas que saben cómo coger el mando de algo que se está haciendo en la iglesia, para que si algo pasa a una de las personas, la otra persona le puede reemplazar. Por eso pensamos ya como turnar con la dirección de la intercesión, la llamada de intercesión, porque eso es bueno. Si yo no puedo estar, está la reverenda Juana. Si ella no puede estar, está el reverendo Luis. Si él no puede estar, está mi mamá. Una cosa así, tener como una rotación. Lo mismo con los niños. Mi mamá ha estado dando la clase porque en realidad ella recibe entre semana en los servicios en inglés la palabra, pero necesitamos otras personas entrenadas porque el día que mi mamá no puede estar, es duro que reverenda Juana siempre sea la que le reemplace. Queremos que ese ministerio siempre esté fuerte en la iglesia. Hemos estado tratando de buscar quién también le dé esa ayuda a María con los jóvenes, y estamos en ese proceso, en esa área. O sea que cada área de la iglesia no puede nada más sostenerse en una sola persona. Tiene que ser como varias personas que están haciendo eso. Déjame ver. Entonces aquí está diciendo uno bien ejerce influencia sobre otros, y esto debe de ser porque es un ejemplo, porque el líder es un ejemplo consistente del amor de Cristo. O sea que la gente lo aprecia porque han visto el amor de Cristo en esa persona, y por eso tiene influencia en las vidas de las demás personas. Tal influencia se usa para que la gente desarrolle su potencial. Y esa es la parte de la misión de nuestra iglesia: amar a Dios, y amar a la gente, ayudarle a alcanzar su potencial. ¿Verdad? Alcanzar la potencial incluye moldear el carácter cada vez mejor al carácter de Cristo,
descubrir los dones de la persona. Y descubrir y desarrollar. Por eso tenemos esta clase de líderes, para que ustedes puedan desarrollarse y llegar a ser todo lo que Dios les ha creado para ser. Entonces, yo creo que eso es básicamente todo. Estoy tratando de sentir en mi espíritu. Tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que era mentor espiritual a Tito, a Timoteo, todos esos ejemplos. Y también este pasaje aquí arriba que se usó para perseverancia, pero también se puede usar para ser reproductor, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con la persona que se siembra en buena tierra, la semilla que se siembra en buena tierra, que la persona es buena tierra para la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Y claro, ese fruto incluye el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, todo ese fruto, pero también el fruto es personas que nosotros discipulamos. Entonces, podemos terminar con la gran comisión. Entonces, cogeré cualesquiera últimas preguntas y comentarios que tengan. Mateo 28. Y tengo que hacer un par de llamadas, pero trataré de ver si subo lo de la semana pasada. Si el Google toma un tiempito para que te mande la copia del video para que lo procese. Pero si yo puedo, yo trato de subir estas hoy también. Entonces, pero la gran comisión, ¿cuál es? Estaba diciendo María, tú sabes, nosotros podríamos tener un grupo de evangelización que tal vez los días fríos, en el tiempo frío, van a las cárceles, van a los hospitales. Después, cuando tenemos más gente, puede haber un ministerio de las prisiones, un ministerio de los hospitales, un ministerio. Antes, cuando yo estaba también participaba en un ministerio así. Íbamos a los ancianatos, cuando yo estaba haciendo el posgrado, también, aún antes de meterme en un ministerio que íbamos a diferentes ancianatos a ministrar, a cantar. Yo cantaba y había una señora que ministraba la palabra del Señor, que yo no era líder en ese momento, pero yo la ayudaba, la acompañaba. Pero también cuando yo estaba haciendo el posgrado, yo lo hacía de voluntario. Ni siquiera yo era lo estaba haciendo como parte de una iglesia. Yo lo hacía de voluntario. Yo iba a la iglesia en la mañana, había un ancianato que estaba cerca de la iglesia y entonces yo me pasaba para el ancianato a visitar a la gente batallando demencia, compartir con ellos. A veces yo les cantaba, a veces nada más conversaba con ellos y después yo me iba para otra iglesia, para la iglesia después en la noche. Después a veces yo iba para la iglesia en la mañana, en la tarde, en la noche, pero hacer eso de la gran comisión es muy lindo, de evangelizar, eso es muy lindo. Y si nos organizamos bien, podemos en los tiempos de calor estar afuera en las calles, en los tiempos de frío, estar adentro en diferentes lugares. Ahora, yo mismo en este momento no puedo estar involucrado directamente en hacer eso todo el tiempo porque estoy dando clases a ustedes de liderazgo, de
de bautismo. Um, Puede ser que en un futuro también se hagan en inglés, pero María, sí tienes razón, eso es muy, muy bonito, ir a diferentes sitios a ministrar. Pero todo eso requiere que haya personas dedicadas a ese ministerio y que haya, no solamente que eso recaiga sobre una persona organizarlo, sino que haya como un director con su asistente, tal vez con otro asistente, para que si el director se enferma o no puede o lo que sea, haya otra persona para reemplazar. Mateo 28, 18 a 20 dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él tiene poder sobre todo, aunque el sistema mundano, la autoridad en general es del diablo, pero el Señor cancela eso cuando uno está siguiendo a Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos la Santa Trinidad. Nombre singular gramáticamente. Tenemos las tres personas de la Santa Trinidad. El Padre, el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que nuestra gran comisión es, ¿verdad?, a ser discípulos, no solamente a ser convertidos, no solamente que la gente haga la confesión de fe, la oración de salvación, sino que sean seguidores de Cristo. Y con eso, hermanos, esta enseñanza oficialmente se termina. Yo puedo coger sus últimas preguntas o comentarios antes de que oremos para cerrar.